Regresaba a casa cuando notó algo inusual. Una pastora alemana arrastraba una pesada bolsa de plástico por un camino de tierra. Al principio, pensó que era solo basura, pero entonces escuchó un gemido débil. Al abrir la bolsa con cuidado, su mundo pareció detenerse. No era solo una historia de rescate. Era una historia sobre resistencia, sacrificio y el amor inquebrantable de una madre. Se suponía que sería una mañana tranquila. Carolina Martins, una mujer de 42 años, hacía su caminata habitual por la calle de los Cocoteros, una vía parcialmente asfaltada que serpenteaba entre campos y arboledas en la periferia de su barrio. Adoraba esa atmósfera de paz. Sin tráfico, sin el ruido de la ciudad, solo el canto de los pájaros y una brisa suave. Pero aquella mañana, algo parecía distinto. Un sonido extraño, como plástico rozando la grava, seguido de un gruñido profundo y cansado, captó su atención. Carolina aminoró el paso y, al acercarse a un matorral donde el asfalto daba paso a la tierra suelta, vio a la pastora alemana. La perra, con el cuerpo demacrado y las costillas marcadas, arrastraba tras de sí una bolsa de plástico blanca, pesada y atada en la parte superior. La bolsa golpeaba y se raspaba contra el suelo mientras el animal la tiraba con los dientes. Tenía el pelo enmarañado y sucio, con calvas en las patas traseras. Cojeaba levemente, apoyando con dificultad la pata izquierda, pero sus ojos estaban fijos al frente, llenos de determinación. Carolina se detuvo en seco. Había visto perros callejeros antes, pero nunca algo así. Cuando intentó alcanzar lentamente su teléfono, el más mínimo sonido de su movimiento hizo que la perra titubeara. Soltó la bolsa, giró la cabeza bruscamente, y en ese instante, sus miradas se encontraron. El corazón de Carolina se aceleró. No era un animal salvaje, era una madre. Por la postura de la perra, con la bolsa medio cubierta por su cuerpo, las orejas hacia atrás y la cola baja pero alerta, supo que algo importante se ocultaba en su interior. Arrodillándose con cuidado, Carolina habló en un tono suave. Tranquila, bonita. ¿Está todo bien? No voy a hacerte daño. La perra no gruñó ni huyó. Se quedó quieta y, como si le diera permiso, se apartó ligeramente. Con el corazón desbocado, Carolina dio un paso cauteloso. La bolsa estaba un poco rota por un lado, con tierra pegada al plástico. Cuando la abrió, lo que vio la dejó sin aliento. Eran 3 cachorros recién nacidos, con los ojos aún cerrados y del tamaño de su mano, acurrucados y temblando contra un trapo viejo y raído. Apenas podían respirar. Uno de ellos soltó un gemido débil y áspero. Carolina cayó de rodillas, murmurando: «Dios mío». Al levantar la vista, se dio cuenta de que la madre seguía allí, observando en silencio. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Aquella perra no estaba abandonando a sus cachorros. Estaba salvándolos. Con la voz temblorosa, Carolina le dijo: «Los has traído hasta aquí, ¿verdad?». La perra soltó un aullido suave, casi un susurro. Sin pensarlo 2 veces, Carolina se quitó la sudadera y con sumo cuidado sacó a los cachorros de la bolsa, envolviéndolos en la tela. Estaban helados. Demasiado fríos para unos cachorros tan pequeños. Volviéndose hacia la madre, le dijo: «Vamos, bonita, ven conmigo». Con los cachorros en brazos y sin saber qué esperar, caminó despacio. La perra la siguió, cojeando pero sin dudar, como si supiera que por fin había encontrado a alguien a quien le importaba. Lo que Carolina no sabía era que aquel rescate no había sido una casualidad. Había una razón por la que la perra había escondido a sus cachorros, y alguien peligroso la había dejado allí para morir. Conduciendo con extrema cautela, Carolina envolvió a los cachorros en una toalla suave y los colocó en una pequeña caja de cartón en el asiento del copiloto. En el asiento trasero, la madre,
a la que ahora llamaba Luna, yacía acurrucada sobre una manta, con los ojos casi cerrados por el cansancio. El motor del coche susurraba mientras recorrían la tranquila calle de un barrio residencial, rumbo a la modesta casa de Carolina. Ella no dejaba de mirar por el retrovisor. «Aguanta, mamá, solo un poco más», susurraba. Carolina vivía sola en una sencilla casa de 2 habitaciones a las afueras del barrio. No era lujosa, pero era acogedora, segura y tranquila. Aparcó en el garaje, tomó la caja con los cachorros y, con delicadeza, animó a Luna a salir del asiento trasero. La perra bajó con dificultad. Cada movimiento parecía causarle dolor, pero siguió a Carolina, subió los escalones del porche y entró en la casa sin oponer resistencia. Dentro, Carolina extendió varias mantas en el suelo de la cocina. Preparó un cuenco con agua y otro con restos de pollo y arroz. Luna olisqueó la comida, lamió un par de veces y se tumbó sobre las mantas con un suspiro de agotamiento. Los cachorros gimieron suavemente dentro de la caja. Carolina los colocó junto a su madre y, casi de inmediato, Luna comenzó a lamer a cada uno de ellos con ternura. El gesto era lento y cuidadoso, como si se esforzara por ser una buena madre a pesar de su debilidad. Carolina se arrodilló y le dijo: «Buena chica». La perra no levantó la mirada. Siguió acariciando al cachorro más pequeño, acercándolo con el hocico. Fue entonces cuando Carolina notó una mancha de sangre seca en el costado de la perra. Al acercarse, vio que, justo detrás de la pata delantera, parcialmente oculta por el pelo, había un corte profundo e irregular, hinchado y enrojecido, con restos de sangre vieja. La piel a su alrededor estaba irritada y en carne viva. A Carolina se le revolvió el estómago. «Oh, estás herida», dijo con voz temblorosa, extendiendo la mano despacio para tocar la herida. Luna se encogió y Carolina retiró la mano de inmediato. «Tranquila, no voy a hacerte daño», le aseguró, aunque sabía que el corte era grave. No era solo cansancio o deshidratación. Estaba infectado. Se levantó rápidamente, cogió el teléfono y llamó a la única persona en la que confiaba para situaciones así: la doctora Leticia Souza, la veterinaria local y una vieja amiga. «Doctora Leticia, he encontrado una perra. Tiene 3 cachorros y parece muy malherida», dijo Carolina, sin aliento. «Tráela de inmediato», respondió la veterinaria sin dudar. En 10 minutos, Carolina estaba de vuelta en el coche, con Luna tumbada en una manta junto a la caja de los cachorros, de camino a la clínica. La doctora Leticia las recibió en la puerta, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a la perra, casi incapaz de levantarse. «Debe de llevar días en la calle», murmuró mientras cogía a los cachorros y ayudaba a Carolina a meter a Luna dentro. La colocaron en una mesa de exploración. La luz era demasiado intensa y la superficie fría, pero Luna no se resistió. «Tiene un corte profundo», dijo la veterinaria al inspeccionar la herida. «Podría habérselo hecho con un alambre o un cristal roto, y está infectado. Tenemos que limpiarlo y empezar a administrarle fluidos inmediatamente». Carolina, con los brazos cruzados y la mirada preocupada, preguntó: «¿Crees que lo superará?». La doctora Leticia dudó. «Si hubiéramos esperado un día más, quizá no, pero ya está aquí. Lucharemos por ella». Mientras limpiaba el corte, la veterinaria notó algo más. «Espera un momento», dijo, apartando con cuidado el pelo enmarañado bajo la herida. Carolina se acercó mientras Leticia descubría una marca quemada en la piel. 2 letras, LG. Levantó la vista y comentó: «Esto no fue un accidente. Alguien la marcó». Carolina la miró con los ojos muy abiertos. «¿Quieres decir que tenía dueño?». Leticia asintió con seriedad. «Eso parece.
Alguien la tuvo y luego se deshizo de ella. Carolina miró a la perra inconsciente, herida, todavía acurrucada junto a sus cachorros, y comprendió que no se trataba solo de abandono. Era crueldad. Y quizá alguien estaba intentando ocultarlo todo. Las siguientes 48 horas fueron una tortura. Luna fue estabilizada con fluidos, antibióticos y analgésicos. Apenas podía caminar sin cojear y mantenía los ojos entrecerrados la mayor parte del tiempo, pero seguía enroscada alrededor de sus cachorros, limpiándolos y acunándolos con el hocico. Carolina visitaba la clínica 2 veces al día. Se sentaba con las piernas cruzadas junto a la jaula donde descansaban Luna y los cachorros, hablándoles en voz baja y observando los pequeños movimientos de sus patitas mientras mamaban. «No sé por lo que has pasado, querida, pero ahora estás a salvo», murmuró una noche. Poco después, la doctora Leticia se quitó los guantes y comentó: «Está luchando mucho. Ese corte es profundo, pero tiene una fuerza increíble». Carolina bajó la mirada. «La marcaron». Con un gesto grave, Leticia afirmó: «No es una marca de ganado. Parece hecha de forma casera». Carolina pasó los dedos por la manta. «Quiero saber quién le hizo esto. ¿De dónde vino? ¿Quién la trató como si fuera basura?». Leticia la miró fijamente y le preguntó: «¿Estás segura de que quieres volver a ese lugar?». Sin dudarlo, Carolina respondió: «Sí». A la mañana siguiente, Carolina regresó a la calle de los Cocoteros y aparcó en el mismo punto donde había visto a Luna arrastrando la bolsa. El viento era más frío y la calle más silenciosa. Se adentró en el camino con el corazón palpitante y observó el suelo. Allí, en el borde de la hierba, estaba el rastro aplastado que Luna había dejado al tirar de la bolsa de plástico por la grava y la maleza. Carolina siguió aquel rastro, un camino de hojas machacadas y tierra removida, que la condujo a una pequeña zona arbolada. Tras caminar casi 5 minutos, llegó al borde de una zanja seca. Encontró un montón de toallas mojadas, restos de envases de comida y un saco de pienso para perros roto. Cerca de allí, un cuenco de plástico volcado y sucio yacía junto a un trozo de alambre oxidado, medio enterrado, con sangre en la punta. Carolina se arrodilló con el corazón encogido. Allí, alguien había creado una especie de refugio improvisado donde Luna y sus cachorros habían sido retenidos para luego ser abandonados. Sacó el móvil y empezó a hacer fotos. Cuando se disponía a marcharse, Carolina notó otro rastro, diferente a las huellas de Luna. Eran unas huellas más profundas y anchas, de alguien corpulento con botas de trabajo, y no se alejaban de la carretera, sino que se dirigían hacia una pequeña granja a unos 300 metros de distancia. Se quedó helada. La casa era pequeña, con un tejado oxidado y una vieja camioneta aparcada delante. Aunque no había señales de movimiento, algo no olía bien. Al ampliar la imagen en su teléfono, Carolina vio una perrera detrás del granero. De repente, todo cobró sentido. La marca, el corte, el refugio improvisado del que Luna había escapado. Luna había arrastrado a sus cachorros por aquel camino escarpado en busca de ayuda. Alguien los había encerrado allí, y quizá todavía mantenía a otros perros en condiciones similares. Con el corazón latiéndole con fuerza, Carolina retrocedió y condujo directamente a la clínica de la doctora Leticia. Al entrar, dijo con firmeza: «Llamada control de animales. Sé dónde hay más». Dentro de la jaula, Luna levantó débilmente la cabeza mientras Carolina se arrodillaba a su lado. Los cachorros se removieron un poco. «He visto de dónde vienes», susurró Carolina. «No te abandonaron sin más. Huiste». Lo que Carolina no sabía era que alguien la había observado aquella mañana y no permitiría que volviera. 2 días después, unos golpes tempranos en la puerta despertaron a Carolina. Al abrir, se encontró con el agente Ricardo, un hombre alto de unos 50 años, con el pelo canoso
y una placa prendida en el chaleco. A su lado estaba la agente Camila, que sostenía una tabla con un portapapeles y una mirada tranquila y concentrada. ¿Es usted la persona que llamó por la perra?, preguntó el agente Ricardo. Carolina asintió. Sí, se llama Luna. Ahora está en la clínica con sus cachorros. Ricardo intercambió una mirada con Camila y dijo: Llévenos al lugar donde la encontró. El trayecto de vuelta a la calle de los Cocoteros fue silencioso y tenso. Al llegar, Carolina los guió a través de los matorrales, con el corazón acelerado a cada paso. En la zanja, la agente Camila se arrodilló para examinar el saco de pienso roto, el trozo de alambre retorcido y la sangre seca en el metal. Aunque no dijo nada, su expresión revelaba que aquello no era fruto del azar. Ricardo se rascó la barbilla y comentó: ¿Dijo que arrastraba una bolsa desde aquí? Carolina lo confirmó. Sí, y los cachorros estaban dentro. Camila se levantó y observó. Esto va más allá del instinto de supervivencia. Es una madre haciendo lo imposible. Siguieron el segundo rastro hasta llegar a un campo abierto frente a una granja ruinosa. Camila levantó unos prismáticos y dijo: La camioneta ya no está, pero algo se ha movido detrás del granero. Ricardo apretó el botón de su radio. Vamos a echar un vistazo. Cruzaron el campo con sigilo, para no alertar a nadie. A medida que se acercaban al granero, los sonidos se hicieron más claros. Ladridos, gemidos, el golpeteo de metal contra metal. Lo que encontraron dejó a Carolina paralizada. 5 jaulas, cada una con un perro en su interior. No eran refugios adecuados, sino jaulas apiladas, sucias y estrechas, donde los animales apenas podían darse la vuelta. Algunos perros tenían calvas en el pelaje. Uno de ellos mostraba un corte abierto en una pata. Todos observaban a los recién llegados con ojos vacíos y desorbitados. «Dios mío», susurró Carolina. Camila empezó a grabar con su teléfono. Esto es, sin lugar a dudas, un caso de crueldad. Ricardo golpeó la puerta del granero con firmeza. No hubo respuesta. Tras volver a llamar, abrió la puerta. Un olor penetrante a comida podrida, heces, orina y algo aún peor los envolvió. Dentro, había al menos una docena de jaulas, algunas vacías, otras ocupadas. En un rincón, un perro yacía inmóvil. Ricardo masculló una maldición. Esto es una auténtica fábrica de cachorros. Con las rodillas temblorosas, Carolina preguntó: ¿Quieres decir que es un criadero clandestino? Camila respondió en voz baja. Trabajan con ventas baratas y una alta rotación. Explotan a los perros hasta que ya no pueden reproducirse y luego se deshacen de ellos. O algo peor. Carolina se dio la vuelta, luchando por contener las lágrimas. Camila seguía grabando. Necesitaremos órdenes judiciales, pero ya tenemos suficiente para iniciar una investigación. Ricardo salió para pedir refuerzos, mientras Carolina se quedaba junto a las jaulas. Un perro mestizo, de pelaje marrón y ojos nublados, apretó el hocico contra los barrotes. Carolina se arrodilló y murmuró: «Lo siento tanto». Fue entonces cuando Camila habló de nuevo, con un tono gélido. «Espera». Carolina siguió la dirección de su dedo. En la pared interior del granero, colgado junto a una hoja con una lista manuscrita de iniciales y números, había un marcador de hierro. Carolina se acercó y lo vio. LG, seguido de L3. El corazón se le detuvo. «Es nuestra perra», dijo Camila con el rostro sombrío. Y ella debía ser la siguiente. De repente, la voz de Ricardo resonó desde la entrada de la propiedad. «Movimiento en el bosque, detrás de la casa. Alguien está corriendo». Carolina y Camila se lanzaron hacia allí, justo a tiempo para ver una figura encapuchada desaparecer entre los árboles. «¿Será el dueño?»,
gritó Carolina. Ricardo ya estaba en la radio. Sospechoso huyendo en dirección oeste. Necesitamos refuerzos ahora. El corazón de Carolina se desbocó. El caso había pasado de ser un simple rescate a una investigación criminal. Y quienquiera que hubiese herido a Luna, seguía ahí fuera. Esa noche, Carolina estaba sentada en la cocina, con la mirada perdida en su teléfono. Apenas había probado la comida. Un vaso de agua a medio llenar permanecía intacto. Al otro lado de la habitación, los cachorros descansaban, acurrucados en un montón de mantas bajo un pequeño calefactor. Eran tan frágiles, con poco más de una semana de vida, sus ojos apenas entreabiertos, emitiendo pequeños quejidos mientras se apretaban unos contra otros en busca de calor. Pero Luna no estaba allí. Seguía en la clínica, y su estado no mejoraba. La doctora Leticia había llamado antes. La infección es más grave de lo que pensábamos. Ya hemos empezado con antibióticos más fuertes, pero su cuerpo está muy débil. Quizás no responda. Carolina había permanecido en silencio durante la llamada, logrando apenas susurrar. Por favor, no se rinda con ella. Ahora, al ver dormir a los cachorros, sentía una opresión en el pecho. Necesitaban algo más que comida. Necesitaban a su madre de vuelta. Un suave golpeteo en la puerta rompió el silencio. 3 toques, rápidos y discretos. Sorprendida, Carolina se levantó lentamente, cruzó la sala y abrió. Afuera, a escasos centímetros, había una adolescente. No tendría más de 16 años. Vestía una sudadera descolorida, vaqueros y zapatillas con los cordones desatados. Tenía profundas ojeras. ¿Eres Carolina Martins?, preguntó la chica en voz baja. Sí, respondió Carolina con cautela. ¿Puedo ayudarte? La chica miró por encima del hombro y luego de nuevo a Carolina. Fuiste tú quien encontró a la perra, ¿verdad? La de los cachorros. Carolina dudó. Sí. Entonces, ¿por qué? La chica se movió, inquieta. ¿Puedo entrar solo un minuto? Algo en su expresión impidió que Carolina se negara. Abrió la puerta por completo y la adolescente entró, dirigiéndose directamente hacia los cachorros. Su rostro se suavizó, sus ojos brillaron mientras murmuraba. Sabía que lo harías. Carolina frunció el ceño. ¿Conocías a Luna? Aunque en realidad no se llama Luna, solo la llamaban L3. Un nudo se formó en el estómago de Carolina. ¿Quién eres? Me llamo Livia. Yo ayudaba a alimentar a los perros, explicó, sentándose en el borde del sofá y mirando al suelo. Trabajé en esa granja unos 2 meses, porque necesitaba el dinero. Carolina escuchaba con atención mientras Livia continuaba. Al principio, solo limpiábamos las perreras y les dábamos de comer. Pero luego vi el hierro para marcar y, cuando algunos perros se enfermaban, simplemente desaparecían. Livia levantó la vista, con la culpa reflejada en sus ojos. Vi a Luna intentar escapar una vez y la castigaron. Así fue como la hirieron. La ataron cerca de la zanja y la dejaron sin comer. Con la voz quebrada, Carolina preguntó, ¿y aún así, protegió a sus cachorros? Aún así, susurró Livia. Cavó un hoyo bajo la valla para escapar. La vi salir con esa bolsa en la boca. Temblando, Carolina preguntó, ¿por qué me cuentas esto ahora? Porque él todavía te está vigilando. El tipo que lo dirige todo. Te vio ese día. Sabe que alguien rescató a la perra. El corazón de Carolina se aceleró. ¿Quieres decir que me ha estado observando? Livia asintió. Cree que vas a hablar con la policía y no quiere que eso ocurra. Carolina se acercó a la ventana, descorriendo la cortina apenas 1 milímetro. Aunque la calle estaba en silencio, ya no se sentía segura. Livia se preparó para irse. Solo quería que lo supieras. Ten cuidado. ¿Y si la madre sobrevive?
Carolina se volvió. Has sido muy valiente. Con eso, Livia se fue. Carolina cerró la puerta con llave, revisó la parte trasera y volvió junto a los cachorros. Se arrodilló a su lado, sintiendo el cálido confort de las mantas. Pero entonces se dio cuenta de que uno de los pequeños, el más diminuto, no se movía. No, no, por favor, susurró, tomando con delicadeza el cuerpo inerte. Puso los dedos sobre su pequeño pecho, esperando en vano una señal de vida. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras envolvía al pequeño en un paño y lo abrazaba con ternura. En ese instante, su teléfono vibró. Contestó con la voz rota. Está levantando la cabeza. Creo que está reaccionando. En ese momento, la esperanza regresó, pero también el peligro. Porque alguien, ahí fuera, estaba decidido a impedir que Luna saliera viva de esa clínica. Cerca de la 1 de la madrugada, Carolina se despertó con una extraña opresión en el pecho. No sabía si había sido un ruido o un simple presentimiento, pero su corazón latía con fuerza. Salió de la cama en silencio y avanzó por el pasillo. Los cachorros, ahora solo 3, dormían en su caja junto al calefactor. Fue entonces cuando vio una sombra moviéndose fuera de la ventana. Se quedó helada, observando cómo la silueta se desplazaba lentamente por el patio trasero. Con el pulso acelerado, Carolina se alejó de la ventana, tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia?, preguntó una voz tranquila. Ayuda. Hay alguien afuera. Creo que me están vigilando. Esto tiene que ver con el caso de maltrato que denuncié. La operadora respondió. La policía ya está en camino. Permanezca dentro y no se enfrente a nadie. Apenas colgó, escuchó el chirrido del portón trasero al abrirse. Actuó con rapidez. Cerró la puerta trasera con llave, apagó la luz del pasillo y miró por la ventana. Allí, junto a la valla, había un hombre alto, encapuchado, con algo metálico en la mano que brillaba a la luz de la luna. Una palanca. Se disponía a forzar la puerta. Antes de que pudiera gritar, la luz del porche, activada por un sensor de movimiento, se encendió, deteniendo al hombre en seco. En ese mismo instante, el perro del vecino comenzó a ladrar furiosamente. El hombre huyó, saltando a una camioneta oscura que se perdió en la noche. 10 minutos después, el oficial Ricardo estaba de vuelta. Tomó su declaración, inspeccionó el lugar y registró las marcas de los neumáticos. Tenías razón, dijo con calma, entregándole a Carolina un papel doblado que había encontrado cerca del portón. Al desdoblarlo, leyó un mensaje escrito con rotulador rojo. No dejes que viva. La habitación pareció dar vueltas. Mencionaste una marca en la perra, ¿verdad? ¿LG? Preguntó Ricardo. Carolina asintió. Él consultó una pequeña libreta. Hemos descubierto que esas iniciales pertenecen a un criador llamado Roberto Gouveia. Operaba en Oklahoma, pero desapareció tras una redada federal el año pasado. ¿Por qué estaría aquí? Porque si esa perra sobrevive, explicó Ricardo, será la prueba. El eslabón perdido. Ya hemos enviado un equipo a la clínica. No estará sola. A la mañana siguiente, Carolina regresó a la clínica, llevando a uno de los cachorros, al que ahora llamaba Leo, envuelto en una toalla. Al entrar, la doctora Leticia, con los ojos enrojecidos por el cansancio, le dio la noticia. Tuvo una convulsión anoche. Sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, Carolina vio que Luna seguía luchando por su vida. Aumentamos la medicación, explicó la veterinaria. Carolina se sentó en el suelo junto al recinto de Luna, colocando a Leo con cuidado cerca de su madre. El pequeño se acurrucó contra el pelaje de Luna, quien, aunque casi inmóvil, dejó escapar un suave suspiro, una señal de paz. La doctora Leticia se acercó con una carpeta.
Conozco un santuario veterinario en Oregón que acoge a víctimas de crueldad. Ofrecen cuidados intensivos en un lugar llamado Open Fields Rehab. ¿Crees que debería ir allí? Creo que merece esa oportunidad. Carolina extendió la mano para acariciar a Luna, pero al hacerlo, los ojos de la perra se cerraron y su cuerpo se contrajo. Leticia corrió hacia ella mientras el monitor comenzaba a emitir un pitido agudo. La respiración de Luna se hizo más débil, 1, 2 veces, y luego se detuvo. Con urgencia, Leticia cogió la máscara de oxígeno. «Vamos, chica, quédate conmigo. No te rindas ahora». Carolina contuvo el aliento mientras el monitor mostraba una línea plana. Pero antes de que Leticia tuviera que intervenir, un débil suspiro escapó de los labios de Luna. Su pecho se elevó, frágil, pero latiendo. «Todavía no ha terminado», murmuró Leticia. «Todavía no». Pasaron otros 2 días hasta que Luna pudo ponerse en pie por sí misma. Débil, pero orgullosa. Rozó a sus cachorros con el hocico y se tumbó a su lado, soltando un largo suspiro de agotamiento. El calor de los pequeños cuerpos presionados contra el suyo la hizo cerrar los ojos, no de dolor, sino de paz. Carolina permaneció allí todo el tiempo. «Lo ha conseguido», dijo Leticia en voz baja. «La mayoría no lo logra». Carolina sonrió entre lágrimas. Ella es diferente. Pronto, la noticia se extendió. Las imágenes de las jaulas, del hierro de marcar y de Luna, una foto de ella con sus 3 cachorros, con el costado todavía vendado, aparecieron en el telediario de las 6. La gente lloró, se indignó, y las donaciones comenzaron a llegar, junto con propuestas de adopción desde 4 estados diferentes. Pero Carolina aún no estaba lista para dejarlos ir. Días después, el oficial Ricardo regresó a la clínica. «Lo tenemos», anunció. Explicó que Roberto Gobella había sido arrestado al otro lado de la frontera estatal. Ahora se enfrentaría a cargos federales. Carolina finalmente pudo respirar aliviada. Nunca más volverá a hacerle daño. «No», completó Ricardo. «No lo hará». Mientras, ella observaba a Luna, que ahora lamía con ternura al cachorro más pequeño. Una semana después, Luna y sus cachorros fueron a casa. La residencia de Carolina se había transformado. Había una nueva zona para los perros en el salón, con comederos nuevos y una gran cama forrada con mantas y almohadillas térmicas. Luna caminaba despacio, pero su cola ahora se movía alegremente. Esa mañana, Carolina recibió una llamada del santuario de Oregón. Tenían un programa de recuperación completo y una familia de acogida amorosa, con mucho espacio. Carolina escuchó el mensaje mientras revisaba los papeles sobre la mesa. Aunque Luna merecía un nuevo comienzo, cuando miró al otro lado de la sala, vio a la perra durmiendo boca arriba, con sus cachorros acurrucados sobre su pecho, respirando al unísono. No podía dejarla ir. Cogió el teléfono y llamó a la doctora Leticia. «Quiero quedarme con ella». «¿Estás segura?», preguntó la veterinaria. «Creo que ella me salvó a mí tanto como yo la salvé a ella». Pasaron las semanas. Los cachorros comenzaron a explorar, tropezando, ladrando torpemente y tirando de las orejas de Luna. Se volvieron fuertes, juguetones y valientes. Y Luna empezó a caminar sin dolor. La cicatriz de su costado nunca desaparecería, pero contaba una historia. La historia que Carolina compartía cada vez que alguien preguntaba. Una mañana, mientras tomaba café en el porche, un niño pasó con su madre. Señaló con entusiasmo. «¿Es esa la perra heroína?». Carolina sonrió y respondió. «Sí, es ella». El niño saludó con la mano, y Luna se levantó, dando unos pasos para lamerle la mano. El niño rió y Carolina se agachó a su lado, explicando. «Es valiente. Más valiente que la mayoría de las personas que conozco». Algunas semanas después, la historia de Luna se había transmitido por todo el país.
La perra que arrastró un saco de arpillera para salvar a sus cachorros. Las imágenes se sucedían. Carolina, Luna y su trío de regordetes cachorros corrían libres por el patio. Luego, las viejas jaulas, el hierro para marcar y, finalmente, la transformación. Todo culminaba con un mensaje. Nunca dejó de ser madre, ni siquiera cuando el mundo la dio por perdida. La historia de Luna es real, como lo son sus cicatrices. Y también es real la de los miles de otros perros que jamás tienen una segunda oportunidad. Ellos nos recuerdan que, aun quebrados, podemos encontrar la mayor de las valentías. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Démosle voz a quienes no la tienen. Un rescate a la vez.